Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy, en el curso de Lógica Matemática, vamos a continuar con la clase de las compuertas y los circuitos lógicos. Bienvenidos a la segunda parte. El día de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios donde vamos a aplicar la lógica de las compuertas lógicas. También los invito a que vean la primera parte de esta clase para que entiendan lo que es una compuerta lógica y los diferentes tipos de compuertas que existen junto con su simbología, sus tablas lógicas y los esquemas de los circuitos. Pero antes de comenzar con esta segunda parte, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan nuevamente Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué tipo de compuertas existen y Valentina desea saber qué es una compuerta lógica. Vamos a iniciar jóvenes con el concepto de lo que es una compuerta lógica. Diremos que las puertas o compuertas lógicas son circuitos electrónicos de conmutación que a partir de ciertos interruptores booleanos cumplen una función particular. Estos circuitos electrónicos emplean funciones del álgebra de Boole desarrollada por el matemático y lógico de origen británico, el señor George Boole. Acá ustedes jóvenes en el tablero pueden ver una imagen de este matemático británico, el señor George Boole. Él, en este año, mediante esta publicación que ustedes ven acá en el tablero, que se conoció como una investigación de las leyes del pensamiento, en las que se basan las teorías matemáticas de la lógica y las probabilidades, él dio a conocer su álgebra llamada el álgebra de Boole. Hoy en día, el señor George Boole es considerado el padre de la ciencia de la computación moderna. Acá en el lado derecho del tablero ustedes pueden ver, jóvenes, una imagen de la casa del señor Boole, ubicada en la ciudad de Lincoln, en el estado de Lincolnshire, en Inglaterra. Ahora repasemos, jóvenes, las tablas lógicas de las compuertas lógicas. Esto fue lo que vimos en la primera parte de la clase. Aquí tenemos, por ejemplo, la compuerta EN. Recuerden que la compuerta EN o I en español, acá tenemos toda su tabla lógica. Y debajo tenemos, jóvenes, la ecuación booleana. Recordemos que para esta compuerta la operación es la multiplicación binaria. Y esa multiplicación se representa con este punto. Aquí tenemos la compuerta lógica OR, o que también significa O en español. Y debajo ustedes pueden observar la ecuación booleana de esta compuerta lógica y utilizamos el signo de la suma. Esto es una suma binaria. Acá también tenemos la compuerta lógica NOT. Recordemos que NOT significa la negación. Esta compuerta lo que hace es que cambia el estado de la señal de un 1 binario a 0 binario y de 0 a 1. Aquí debajo pueden ustedes observar la ecuación booleana de esta compuerta lógica. Acá debajo tenemos la negación de la compuerta lógica EN. Recordemos que esto significa not N o simplificadamente NN. Y aquí debajo tenemos su tabla lógica. Observen que esta tabla, en comparación con esta, X de la NN es la negación de la señal X de la compuerta N. Y debajo ustedes pueden observar, jóvenes, la ecuación booleana. Recordemos que para la negación empleamos esta línea encima de la señal indicando que la señal está negada. En este caso hemos negado la operación completa del producto binario de la señal A por B. Acá tenemos la negación de la compuerta OR, not OR, o de una forma simplificada NOR.
Si ustedes comparan, jóvenes, esta tabla con la tabla de la compuerta OR, observen que acá la señal X de salida es la negada de la señal X de la compuerta OR. Debajo podemos observar la ecuación booleana de esta compuerta y observen que hemos negado la operación de la suma binaria de A más B. Ahora, acá debajo pueden observar, jóvenes, en el tablero una nueva compuerta, la compuerta XOR. Aquí tenemos la tabla lógica. Recordemos que esta compuerta surge de esto, de la combinación de una compuerta OR, de dos compuertas AND y dos compuertas NOT. Su ecuación booleana es la que ustedes ven acá. Es la señal A por B negado más A negado por B. Y finalmente tenemos la compuerta XNOR, que es la negación de la compuerta XOR. Comparen estas dos tablas y se darán cuenta, jóvenes, que la señal X de salida de la compuerta XNOR es la negación de la señal X de salida de la compuerta XOR. Y aquí debajo pueden observar ustedes, jóvenes, la ecuación booleana de esta compuerta lógica. A por B más A negado por B negado. Ahora, jóvenes, vamos a recordar los esquemas de los circuitos de las compuertas lógicas. Nuevamente acá en la parte izquierda ustedes pueden observar la compuerta AND. Recuerden estos símbolos. Estos son los símbolos que ustedes se deben aprender para poder identificar cada una de las compuertas lógicas que estamos viendo en la clase del día de hoy. En este caso, todas estas compuertas, a excepción de la compuerta NOT, todas tienen dos entradas y tienen una salida. Recuerden que las entradas las vamos a simbolizar con las letras del alfabeto, en este caso A y B, y la señal de salida la simbolizamos con la letra X. Debajo de cada símbolo del circuito ustedes pueden ver nuevamente, jóvenes, la ecuación booleana. Entonces aquí tenemos la compuerta AND o la I lógica. Acá tenemos debajo la compuerta OR o la O lógica. Aquí tenemos la compuerta NOT de la negación. Debajo tenemos la compuerta NN o la NOT N, que es la negación de la compuerta AND. Miren el símbolo. Observen y comparen estos dos símbolos, jóvenes. Ustedes se darán cuenta que al final de esta figura aparece este pequeño círculo. Recuerden que este círculo pertenece a la compuerta NOT. Aquí tenemos, por ejemplo, la compuerta lógica NOR o NOR, que es la negación de la compuerta OR. Observen que el símbolo es el mismo, solo que al final, en la negación, aparece este circulito que corresponde a la compuerta NOT. Y debajo ustedes pueden ver nuevamente la ecuación booleana de la compuerta NOR. Aquí debajo, donde estoy señalando, tenemos el símbolo de la compuerta XOR, dos entradas, una señal de salida. Debajo pueden ver ustedes, jóvenes, la ecuación booleana. Y acá en la parte derecha del tablero tenemos el símbolo de la compuerta lógica XNOR. Recordemos que esta es la negación de la compuerta XOR junto con su ecuación booleana que aquí estoy señalando. Observen detenidamente todos estos símbolos, jóvenes, porque enseguida en los ejemplos de la clase del día de hoy los vamos a emplear. Ahora vamos a mirar nuevamente, jóvenes, las propiedades del álgebra de Boole. El álgebra de Boole permite manipular y simplificar problemas lógicos cuyos argumentos admiten dos estados, falso y verdadero, por procedimientos matemáticos. Estos estados los vamos a representar utilizando el llamado código binario. En este código binario, el número 0 es lógicamente equivalente al estado falso y el código binario 1 será lógicamente equivalente al estado verdadero. Acá nuevamente en esta tabla que ustedes ven, jóvenes, en el tablero, pueden ver todas las propiedades del álgebra de Boole. Tenemos la propiedad conmutativa, la asociativa, distributiva, la propiedad de la identidad, el complemento, la idempotencia, doble complemento,
la ley de la absorción, Morgan y dominación. Al frente de cada propiedad en esta tabla, jóvenes, ustedes pueden ver dos operaciones booleanas, excepto en la propiedad del doble complemento, que solamente es una y que no pertenece a ninguna compuerta. Por ejemplo, miremos en la operación booleana, observen esta que estoy acá señalando al frente de la propiedad conmutativa. Ustedes se darán cuenta, jóvenes, que el signo es el signo de la suma. Ya sabemos que en este signo de la suma, la compuerta que utiliza este símbolo es la compuerta OR. ¿Qué quiere decir? Que entonces esta operación booleana que tiene el signo de la suma binaria pertenece a la compuerta OR o la compuerta O lógica. Debajo de ella tenemos una segunda operación booleana donde ustedes pueden ver este signo que es un punto, que es la multiplicación binaria, y esta multiplicación pertenece a la compuerta lógica EN o la I lógica. ¿Qué significa, jóvenes? Que entonces para cada propiedad existen dos operaciones booleanas. La primera, o sea la de arriba, pertenece a la compuerta OR y la que está debajo de ella pertenece a la compuerta EN o la I lógica. En el caso del doble complemento, ya sabemos que el doble complemento es la doble negación. Lo que indica esta propiedad o esta operación booleana es que si yo tengo una señal binaria que puede ser 0 o 1 y ella está doblemente negada, vamos a obtener la misma señal original. En el caso de las propiedades de la absorción y la propiedad de Morgan, ustedes observan, jóvenes, acá en el tablero que se combinan ambos signos de operación. Tenemos suma binaria combinada con la multiplicación binaria. Solamente esto ocurre en la ley de la absorción y en las leyes de Morgan, o las propiedades de la absorción y las propiedades de Morgan. Pero nuevamente la primera propiedad pertenece a la compuerta OR y la que está debajo pertenece a la compuerta EN. Ahora vamos a emplear cada una de estas operaciones booleanas junto con estas propiedades en los ejercicios del día de hoy. Acá tenemos el primer ejercicio, dice así: obtener la expresión booleana y la tabla lógica del siguiente circuito, este circuito que ustedes ven, jóvenes, en el tablero, que está formado por las siguientes compuertas lógicas. Tenemos acá una compuerta NOT, aquí debajo tenemos una segunda compuerta, tenemos dos compuertas EN o la I lógica y tenemos una compuerta OR o la O lógica. Entonces, para solucionar este ejercicio, jóvenes, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. En la primera parte, que es lo que yo llamo el análisis del circuito, ustedes deben reconocer cada una de las compuertas lógicas que componen el circuito. Ir a buscar, acá mismo en el video, en la parte de arriba, ir a buscar las tablas lógicas de cada una de estas compuertas. Observen que acá tenemos la tabla lógica de la compuerta EN. Acá tenemos la tabla lógica de la compuerta NOT y aquí debajo tenemos la tabla lógica de la compuerta OR. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar de qué forma estas señales A, B, C van a ir cambiando a lo largo de todo el circuito debido a las compuertas lógicas. Observen acá la imagen del lado derecho, jóvenes. Acá tenemos el mismo circuito. Observe lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, la señal A en color verde. Observen que esta señal se puede mover por todo este elemento conductor. Esta es una línea conductora, puede ser un alambre, así como por todo este elemento que ustedes ven que estoy señalando en el tablero. Por acá también se mueve la misma señal original de color verde, A. Acá tenemos la primera compuerta NOT. Observen que esta compuerta, jóvenes, lo que hace es que coge esta señal binaria A, que puede ser un 0 o un 1, y le cambia su estado. O sea que esta señal A se convierte en una señal A negada. Acá la tenemos, A negada. Ahora veamos lo que pasa con la segunda señal B, la de color azul, esta que estoy señalando en el tablero. Resulta, jóvenes, que esta señal B se puede mover por todo este elemento conductor
hasta llegar a esta primera compuerta EN. Y ahora observen aquí debajo la señal C, la de color naranja. Esta señal se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta segunda compuerta NOT. Esta compuerta, recordemos que lo que hace es que cambia el estado de esta señal C y la convierte en una señal C negada. Obsérvenla acá. Muy bien. Ahora tenemos esta primera compuerta EN, la de la parte superior. Recordemos que en la compuerta EN el producto es la multiplicación binaria de esta señal A negado por B de color azul. Entonces diremos que la señal de salida de esta compuerta EN es A negado por B, así como ustedes lo ven acá en el tablero. En la compuerta EN, acá debajo, obtenemos lo mismo. Tenemos la señal A de color verde multiplicada por la señal C negada, obsérvenla acá, y obtenemos esta señal de salida. Esta sería la señal de salida de la segunda compuerta EN, A por C negado. Estas dos señales, A por C negado y A negado por B, se van a mover por todos estos elementos conductores que aquí estoy señalando hasta llegar a la compuerta OR. Ahora, la salida de la compuerta OR será la señal X, y recordemos que para la compuerta OR la operación es la suma binaria. La suma de la señal A negado por B más A por C negado, que es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero. Esta va a ser la expresión booleana de todo el circuito lógico. Ahora, jóvenes, lo que ustedes deben hacer es que con todas estas nuevas señales lógicas, que son binarias, vamos a hacer la tabla lógica del circuito, que es lo que ustedes ven acá en la parte inferior. Observen que en el circuito tenemos las siguientes entradas. Tenemos la señal A, B y C. Obsérvenlas acá en la parte izquierda del tablero. Como tenemos esta cantidad de señales, en total vamos a tener 8 combinaciones de señales binarias 0 y 1. Para llenar esta tabla, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. En la columna de la señal A, ustedes van a colocar 4 números binarios 1, seguido de 4 números binarios 0. En la columna de la señal B, vamos a colocar 2 señales binarias 1, 2 señales binarias 0, 2 señales binarias 1 y 2 señales binarias 0. Y en la tercera columna de la tabla lógica, donde está la señal C, vamos a colocar señales binarias 1, 0 intercaladas de esta forma: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. De esta forma, llenando la tabla lógica de esta manera, ustedes pueden, jóvenes, garantizar que existan las 8 combinaciones de señales binarias ceros y unos. Ahora, en la tabla lógica lo que vamos a hacer es que vamos a colocar por cada compuerta que hay en el circuito, vamos a colocar una columna. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la columna de la compuerta NOT, de esta que estoy acá señalando en la parte superior del circuito, que se encarga de negar la señal A. Entonces obtenemos A negado. Y para yo poder obtener todos los valores de esta columna, voy a utilizar la tabla lógica, esta que estoy señalando, de la compuerta NOT. Ahora tenemos en la tabla esta quinta columna. Observen que también pertenece a una compuerta NOT, que sería esta, la que está en la parte inferior del circuito, y que se encarga de negar a la señal C. Entonces acá tenemos C negado. Para poder llenar todos los valores de esta quinta columna, debemos utilizar la tabla lógica de la negación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a negar la señal C, esta que estoy acá señalando, de color naranja. Ahora tenemos en esta columna que estoy señalando en la tabla lógica, tenemos la primera compuerta EN, esta, la superior, donde vamos a multiplicar las señales binarias A negado por B. Obsérvenlo acá.
Entonces, para llenar toda esta columna de información, vamos a emplear la tabla lógica de la compuerta EN, esta que estoy señalando en la parte izquierda del tablero. Recordemos que esto es una multiplicación binaria. En este caso vamos a multiplicar la columna A negado, que es toda esta columna, por la columna de la señal B, esta que estoy acá señalando de color azul. Ahora vamos a hacer una nueva columna para la segunda compuerta EN, esta, la que está debajo en el circuito, y que se encarga de multiplicar la señal A de color verde por la señal C negada. Obsérvenlo acá. Aquí tenemos A por C negado. Para llenar toda esta columna vamos a emplear la tabla lógica de la compuerta EN, que es esta que estoy señalando en la parte izquierda del tablero, y aquí vamos a multiplicar la señal A, o sea toda esta primera columna de color verde, por la columna de la señal C negada, que sería esta. Entonces esto es una multiplicación binaria. Y por último, jóvenes, en la tabla debemos de colocar una columna para la última compuerta, que es la compuerta OR, con la que vamos a obtener la señal de salida del circuito llamado X. Ya sabemos que X va a ser igual a la suma de la señal A negado por B más A por C negado. Y para llenar toda esta columna debemos utilizar la tabla lógica de la compuerta OR. Solo que acá vamos a sumar esta columna A negado por B con la columna de A por C negado. Entonces vamos a hacer una suma binaria entre todos los valores de estas dos columnas, y así para cada combinación obtenemos la señal de salida X. Muy fácil. Ahora, jóvenes, los invito a que vean la siguiente modelación de este circuito lógico elaborado en el software Logisim. Y allí vamos a ver de qué forma podemos obtener diferentes valores para la señal de salida X de acuerdo a todas estas 8 combinaciones de señales. Recuerden que acá el número 1 binario significará encendido y el número 0 significa apagado. En esta modelación, en donde tenemos las señales A, B y C, vamos a tener unos switches que podemos encender y apagar. Cuando estén encendidos, ustedes van a ver en la modelación un número 1, y cuando estén apagados van a ver un número 0. De igual forma, cuando en la salida ustedes en la modelación vean un número 0, significa que la señal de salida estará apagada, y cuando vean un número 1, significará que la señal de salida está encendida. Observen, jóvenes, que en la parte izquierda de la modelación he colocado el circuito. Ahí vemos las dos compuertas NO, vemos la señal de salida, la señal de entrada, la compuerta OR y las dos compuertas EN. Y en la parte derecha ustedes pueden ver, jóvenes, la interfaz del software Logisim. Vean todas las carpetas que tenemos. La más importante es la carpeta llamada puertas o compuertas lógicas. Aquí están todas las compuertas que estamos utilizando en la clase del día de hoy. Entonces vamos a proceder a coger el circuito y lo vamos a armar en el Logisim. Empecemos por la compuerta OR, abajo donde dice número de entradas. Observen que vamos a escoger 2 y vamos a pintar la compuerta en la pantalla del Logisim. Ahora vamos a pintar la compuerta EN. Vamos a escoger puerta EN. Abajo donde dice número de entradas vamos a coger 2 y vamos a pintar esa compuerta en la pantalla del Logisim. Ahora vamos a pintar la segunda compuerta EN. Escojamos puerta EN. Abajo en el número de entradas vamos a coger también 2 y vamos a pintar la compuerta en la pantalla del Logisim. Ahora vamos a pintar la compuerta NOT. Escogemos puerta NOT y la pintamos o la ubicamos en donde queramos. Ahora cogemos la segunda compuerta NOT, puerta NOT, y la ubicamos en la interfaz del Logisim. Observen, jóvenes, que ya tenemos todas las compuertas dibujadas
Cerramos la carpeta puertas y abrimos la carpeta base y escogemos la herramienta de cableado. Entonces vamos a proceder a dibujar todos los elementos conductores del circuito. Muy bien, ahora escogemos la opción Edit Tool para editar, cerramos la carpeta base y vamos a instalar los switches o interruptores A, B y C. Aquí instalamos el switch A, el switch o interruptor B y el switch o interruptor C. Y también vamos a instalar la señal de salida X. Muy bien, ahora ya tenemos todo el circuito armado. Entonces nos vamos a la opción, al menú donde dice proyecto. Escogemos la opción que dice analizar circuito. Y acá, jóvenes, tenemos lo que llamamos el análisis combinacional. Entonces tenemos la señal de salida, esta es la expresión booleana del circuito, observenla acá. Y también acá tenemos, jóvenes, la tabla lógica del circuito con los switches o interruptores ABC y la señal de salida X. Vamos a hacer la modelación y vamos a ver cada combinación. Empecemos por la primera. Observen que A vale 1, B vale 1, C vale 1. La señal de salida X es un 0. Significa que los switches A, B, C están todos encendidos. Aquí los estamos encendiendo. A, B y C encendidos. Y nos damos cuenta que la señal de salida es un 0 binario. Está apagada. Segunda combinación. A y B están encendidos. C está apagado. Apagamos C. Obtenemos un 1 encendido a la salida. Tercera combinación, tenemos A encendido, B apagado, C encendido, apagamos B, encendemos C. Vamos a obtener un 0 binario, observen. O sea que la salida está apagada, ahí está apagada. Cuarta combinación, tenemos A encendida, B apagada, C apagada. Y obtenemos un 1 a la salida, o sea que la salida está encendida. En la siguiente combinación tenemos A está apagado, B está encendido, C está encendido, apagamos A, encendemos B y encendemos C. Obtenemos un 1 a la salida, quiere decir que la salida está encendida. En la siguiente combinación tenemos A apagado, B encendido, C apagado. Obtenemos un 1 a la salida, encendido. Siguiente combinación tenemos A apagado, B apagado, C está encendido. Obtenemos un 0 a la salida en X, quiere decir que la señal de salida está apagada. Y en la última combinación tenemos que A, B y C están todos los switches apagados y que la señal de salida está apagada, o sea que obtenemos un 0 binario. Bueno, de esta forma hemos modelado todo. Vamos a guardar el archivo, le damos un nombre al archivo, le decimos guardar y ya, así hemos finalizado, jóvenes, esta modelación. Cuando terminen pueden cerrar la ventana de análisis combinacional. Observen nuevamente la expresión lógica, compárenla con la de la tabla. Muy bien, así hemos finalizado, jóvenes, esta primera modelación. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el ejercicio número 2 de la clase del día de hoy.
Ahora nos van a dar este circuito que ustedes observan en la parte izquierda del tablero. Nos piden nuevamente obtener la expresión booleana y la tabla lógica de este circuito, que está formado por las siguientes compuertas NOT, estas dos compuertas AND y una tercera compuerta OR. Observen que también tenemos las mismas señales A, B y C. Ya sabemos que pueden ser switches, que pueden tener cambios de valor entre el 0 y el 1 binario, y aquí tenemos a la derecha la señal de salida X, que también va a tener código binario 0 o 1. Recordemos que en estos circuitos el 1 significa encendido y el 0 significa que la señal está apagada. Entonces, para poder solucionar este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo primero consiste en el análisis del circuito. Es identificar cada una de las compuertas lógicas e ir a buscar las tablas lógicas de dichas compuertas. Acá tenemos, por ejemplo, la tabla lógica de la compuerta AND. Aquí debajo tenemos la tabla lógica de la compuerta OR. Y aquí a la derecha, jóvenes, ustedes ven la tabla lógica de la compuerta NOT, de la negación. Ahora lo que vamos a analizar, así como ustedes lo ven, jóvenes, en el tablero, es de qué manera estas señales A, B, C van a ir cambiando a medida que pasan por cada una de las compuertas lógicas. Observemos detenidamente acá, por favor. Vamos a iniciar con la señal A, la de color verde que estoy acá señalando. Observen que esta señal A, jóvenes, se puede mover a lo largo de todo este elemento conductor hasta llegar a la compuerta OR. Pero también esta misma señal A se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta primera compuerta NOT. Esta compuerta NOT lo que hace es que cambia el estado de esta señal A y la convierte en una señal A negada. Observenla acá. Recordemos que para la negación a la señal le colocamos esta línea en la parte superior que indica que la señal ha sido negada o que se ha cambiado su estado de 0 a 1 y de 1 a 0. Ahora observen, jóvenes, qué pasa con la señal B. La señal B, la que está en este segundo switch, se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta primera compuerta AND, la que estoy señalando en el tablero. Pero resulta que esta misma señal B también se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta segunda compuerta NOT. Esta segunda compuerta NOT lo que hace es que coge la señal B de color azul y le cambia su estado, y obtenemos una señal B negada, que es la que ustedes ven acá. Observen que está la señal B y en la parte superior colocamos esta línea que significa la negación. Ahora tenemos una tercera señal, la señal C de color naranja, que se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta compuerta de negación, con la cual vamos a obtener la señal C negada. Observenla acá. Pero resulta que la señal C original, la de este tercer switch, también se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta segunda compuerta AND. Muy bien, ahora vamos a analizar esta compuerta AND, donde tenemos la señal B y la señal C negada. Recordemos que para la compuerta AND la operación es el producto binario de ambas señales. En este caso, la salida de la compuerta AND será la señal B multiplicada C negado. Ahora observen acá la segunda compuerta AND. Ya sabemos que en las compuertas AND la operación es la multiplicación binaria de todas las señales de las entradas. En este caso sería A negado por B negado por C. Y esta sería, jóvenes, la señal de salida de esta compuerta AND. Esta señal de salida, A negado por B negado por C, se va a mover por todo este elemento conductor hasta llegar a la compuerta OR. Y la señal B por C negado se va a mover por todo este elemento conductor que estoy aquí señalando, también hasta la compuerta OR. Recordemos que la operación de la compuerta OR es la suma binaria. En este caso va a ser la suma de la señal A, de esta que viene del primer switch,
la señal B por C negado que viene de la primera compuerta en, más la señal A negado por B negado por C, que es la señal de salida de la segunda compuerta en. Acá en la compuerta OR se suman todas las señales y de esta forma obtenemos la señal de salida de todo el circuito lógico, o lo que es también la expresión booleana de todo el circuito lógico. Ahora, como ya tenemos todas las expresiones booleanas, con ellas vamos a elaborar la tabla lógica que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero. Recordemos que como tenemos las señales A, B y C, entonces vamos a tener en total 8 posibles combinaciones de señales binarias ceros y unos. También recordemos que por cada compuerta vamos a tener una columna en la tabla lógica. Entonces acá por ejemplo tenemos la columna de la compuerta NOT. Esta compuerta NOT es esta en este circuito donde estoy señalando, que se encarga de negar a la señal A, y vamos a obtener la señal A negada. Para obtener todos estos valores vamos a hacer uso de la tabla lógica, esta que estoy señalando, que pertenece a la compuerta NOT. Ahora, en la tabla lógica de todo el circuito tenemos esta columna, una segunda compuerta NOT, que pertenece a la señal B negada, o sea, en el circuito, que coge la señal B de color azul y la convierte en B negada. Para obtener todos estos valores binarios vamos a emplear nuevamente la tabla lógica de la compuerta NOT. Ahora en la tabla lógica tenemos esta columna donde vamos a tener la tercera compuerta NOT, esta que estoy acá señalando en el circuito. Observemos que esta compuerta, jóvenes, cambia la señal C de color naranja que viene de este switch y la convierte en C negado antes de esta compuerta en. Ahora en la tabla lógica vamos a tener una columna de la primera compuerta en, esta que estoy acá señalando, que multiplica la señal B de color azul por la señal C negado y obtenemos esta señal de salida. Esta es la que ustedes, jóvenes, observan en la tabla, y para obtener estos valores vamos a hacer uso de la tabla lógica de la compuerta en, esta que estoy señalando en la parte izquierda del tablero. Ahora en la tabla lógica del circuito vamos a colocar otra columna con la segunda compuerta en, esta que estoy acá señalando, donde vamos a multiplicar la señal A negado por la señal B negado por la señal C de color naranja, esta que ustedes ven acá. Y en este caso vamos nuevamente a utilizar la tabla lógica de la compuerta en, esta que está aquí ubicada en la parte izquierda del tablero. Finalmente, en la tabla lógica de todo el circuito tenemos una columna con la compuerta OR. Acá en la OR observen que tenemos la señal de salida X y tenemos todas estas sumas de todas estas señales. La señal A más B por C negado más A negado por B negado por C. Y para obtener, jóvenes, todos estos valores vamos a emplear la tabla lógica de la compuerta OR. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que los voy a invitar a que vean la modelación de este circuito en LogiSyn, para que ustedes vean cómo cambia la señal de salida del circuito para cada una de estas 8 combinaciones de señales binarias 0 y 1. Recordemos que el número 1 significará que el switch o que la señal de salida está encendida, y que el valor 0 significa que el switch o la señal de salida está apagada. Observen, jóvenes, acá en la parte izquierda de la modelación tenemos el circuito con todas las compuertas NOT, las dos compuertas EN y la compuerta OR. También tenemos los switches A, B, C y tenemos la señal de salida X. En la parte derecha pueden ver ustedes la interfaz del LogiSyn. Observen que tenemos la carpeta llamada puertas o compuertas con la que vamos a dibujar el circuito. Vamos a comenzar con la compuerta OR. Escogemos puerta OR.
y dibujamos la compuerta en la interfaz del Logic-Sim. Ahora vamos a comenzar con la compuerta EN. Vamos a coger puerta EN. Abajo donde dice número de entradas vamos a escoger 2 y dibujamos la compuerta en la interfaz del Logic-Sim. Ahora vamos a dibujar la segunda compuerta EN. Cogemos puerta EN y pintamos la compuerta en la interfaz del Logic-Sim. Ahora vamos a dibujar la compuerta NOT. Cogemos puerta NOT, la ubicamos en la interfaz del Logic-Sim. Hacemos lo mismo con la segunda compuerta NOT. Y hacemos lo mismo con la tercera compuerta NOT. Puerta NOT y la pintamos en la interfaz del Logic-Sim. Muy bien, hemos finalizado de dibujar las puertas. Ahora vamos a la carpeta base y escogemos la opción que dice herramienta de cableado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar todos los elementos conductores del circuito lógico. Bueno, ya hemos terminado de dibujar el circuito. Escojamos la opción Editar Tour, cerramos la carpeta base y ahora, jóvenes, vamos a dibujar los switches A. Ubicamos el switch A, ubicamos el switch B y ubicamos el switch C. Recuerden que estos switches nos van a permitir colocar valores binarios 0 y 1. Y colocamos la señal de salida que también puede tener valores 0 y 1. Cuando hayamos finalizado nos vamos al menú Proyecto, escogemos la opción Analizar circuito y acá obtenemos la señal de salida o la expresión lógica del circuito. Aquí dice A más B por C negado más A negado por B negado por C. También podemos obtener la tabla lógica del circuito lógico. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a verificar cada una de las posibles combinaciones de este análisis combinacional. Tenemos que A, B y C están, por ejemplo, encendidos, tienen números binarios 1. Encendemos el switch A, encendemos B, encendemos C y obtenemos una señal de salida X igual a 1, encendido. En la segunda combinación tenemos A encendido, B encendido, C apagado. Apagamos C. Obtenemos una señal de salida 1, encendido. Tercera combinación tenemos A encendido, B apagado, C encendido.
obtenemos un 1 en la salida, o sea, encendido en la salida, X. En la siguiente combinación tenemos A encendido, tenemos B apagado 0, C apagado 0, entonces apagamos B y C, y obtenemos un 1 a la salida, encendido. Siguiente combinación, A está apagado, B encendido, C encendido, encendemos B y C, apagamos A, enciendo B y C, y obtenemos que la señal de salida está apagada, es un 0 binario. Siguiente combinación, A está apagado, B encendido, C apagado, entonces apagamos C, obtenemos un 1 a la salida, encendido a la salida. Siguiente combinación, A está apagado, B apagado, C encendido, entonces apagamos B, enciendo C, obtenemos un 1 a la salida, o sea que la señal de salida está encendida, 1 binario. Última combinación, todos los switches A, B, C están apagados, apagamos C, obtenemos una señal de salida binaria igual a 0, apagado. De esta forma nos damos cuenta que el circuito está bien elaborado junto con la expresión booleana. Cerramos y guardamos el archivo. Guardar como, le damos el nombre al archivo, yo por ejemplo lo voy a colocar ejemplo 2 y le digo guardar. De esta forma he terminado la modelación del ejercicio número 2. Ahora nos dan un nuevo circuito. Este es el tercer ejercicio del día de hoy. Nos piden nuevamente obtener la expresión booleana y la tabla lógica, pero ahora resulta que las compuertas que tenemos son las siguientes. Tenemos una compuerta AND, tenemos una compuerta NOT AND. Recordemos que esta es la negación de esta compuerta. Tenemos dos compuertas NOT, que son las que estoy señalando acá en la imagen del circuito. Y tenemos finalmente la negación de la compuerta OR. Tenemos también una señal de salida X y tenemos las señales de entrada ABC. Aquí vamos a ubicar los switches en la modelación en el Logisim. Recuerden, jóvenes, que para solucionar este ejercicio debemos ir a buscar las tablas lógicas de cada una de estas compuertas. Acá tenemos, por ejemplo, la tabla lógica de la compuerta NOT AND, que pertenece a esta compuerta que estoy señalando. Acá tenemos la tabla lógica de la compuerta NOT, estas dos de acá, y la tabla lógica de la compuerta NOR o NOT OR. Ahora lo que ustedes deben hacer, jóvenes, es que vamos a analizar de qué forma estas señales A, B, C van a ir cambiando a lo largo de todo el circuito debido a las compuertas lógicas que ustedes tienen en él. Observen acá. Aquí tenemos, por ejemplo, primero la señal A de color verde. Resulta que esta señal A se puede mover a lo largo de todo este elemento conductor hasta llegar a esta compuerta llamada NOT AND. Luego tenemos la segunda señal, esta señal B de color azul. Observen, jóvenes, que se puede mover a lo largo de este elemento conductor hasta llegar a esta compuerta NOT. Y aquí queda la señal negada, obtenemos B negado. Pero resulta que esta señal B también se puede mover por todo este elemento conductor que estoy acá señalando en el tablero hasta llegar a esta compuerta AND. Finalmente tenemos esta tercera señal, la señal C, que se mueve a lo largo de todo este elemento conductor hasta llegar a esta compuerta NOT AND. Y también se mueve por este elemento conductor que pasa por esta compuerta NOT quedando negada. Acá tenemos, por ejemplo, la señal C negada que llega a esta compuerta AND. Recordemos, jóvenes, que en las compuertas AND la operación es la multiplicación binaria. Aquí tenemos B por C negado. Y acá en la compuerta NOT AND, recordemos que la multiplicación es la operación binaria de la compuerta, pero como está negado, negamos todo el producto de todas las señales.
En este caso tenemos la señal A por B negado por C. Pero como hay que negar toda la operación, observen que en la parte superior colocamos esta línea y esta línea representa que todo el producto está negado. Esta es la señal de salida de la compuerta NOT END. Y esta señal de salida se mueve a lo largo de todo este elemento conductor. Ahora, la señal B por C negado se puede mover por todo este elemento conductor hasta llegar a esta compuerta NOR. Y finalmente en la compuerta NOR vamos a obtener una señal de salida X que se obtiene a partir de la suma de estas dos señales, que va a ser A por B negado por C todo negado más la señal B por C negado. Aquí hemos obtenido, jóvenes, la expresión booleana de todo el circuito lógico, X. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a armar la tabla lógica del circuito. Recuerden que como tenemos las señales A, B, C, entonces vamos a tener en total 8 combinaciones de señales binarias, ceros y unos. Ustedes ya saben cómo se debe llenar la tabla de tal forma que tengamos estas 8 combinaciones de señales. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener una columna por cada una de las compuertas que pertenecen al circuito lógico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la columna de la compuerta NOT, que se encarga de negar la señal B, o sea, esta compuerta que estoy acá señalando en el circuito. Acá tenemos otra compuerta NOT que se encarga de negar la señal C, esta que estoy acá señalando en el circuito. Ahora acá tenemos, por ejemplo, una columna que pertenece a la compuerta EN. Ojo, esta compuerta EN es esta misma, solo que esta está negada. Entonces lo que se aconseja es primero hacer la operación de la compuerta sin negarlo y después negamos la columna anterior. En este caso primero vamos a hacer el producto de todas estas señales. A por B negado por C, que es lo que ustedes ven acá. Y luego en esta columna lo que hacemos es que negamos este producto total. O sea, negamos el producto de A por B negado por C. Y de esta forma obtenemos la señal de salida de la compuerta NOT END, o sea, esta señal que estoy aquí señalando en el circuito en el tablero. Ahora, esta columna pertenece a la compuerta END, con la cual vamos a obtener la señal B por C negado, observenla acá. Finalmente vamos a tener la compuerta NOT OR, y aquí pasa exactamente lo mismo. Primero hacemos la operación de la compuerta OR sin negarla, o sea, hacemos simplemente la suma de esta señal A por B negado por C todo negado, más B por C negado, esta. Y luego lo que hacemos es la negación de esta columna, o sea, lo que pertenece a la compuerta NOT OR. Obsérvenlo acá. Ya saben ustedes, jóvenes, que para poder obtener todos estos valores de estas columnas, ustedes deben hacer uso de las tablas lógicas de cada una de las compuertas individuales. En el caso de la NOR, acá tenemos la tabla lógica de la compuerta NOT OR. En el caso de los NOT, aquí tenemos la tabla lógica de la compuerta NOT. Y en el caso de la EN o la NOT EN, acá tenemos la tabla lógica de la NN. ¿Listo? De esta forma, jóvenes, ustedes pueden llenar para cada una de las combinaciones posibles de señales binarias su respectiva respuesta. Ahora los invito, jóvenes, a que veamos la modelación de este circuito elaborado en Logisim, para que ustedes vean efectivamente cómo se dan cada una de las respuestas en esta tabla lógica de acuerdo a los valores binarios 0 y 1 de cada uno de los switches A, B y C del circuito. Observen, jóvenes, que acá en la parte izquierda de la modelación tenemos nuevamente el circuito con todas las compuertas, la NOT EN, la EN, la compuerta NOR o NOT OR, la salida y los switches A, B y C. En la parte derecha tenemos la interfaz del Logisim y vamos a utilizar la carpeta llamada puertas o compuertas para dibujar el circuito en el Logisim. Vamos a comenzar con la compuerta NOR.
Entonces seleccionamos la puerta NOR, observenla acá. Debajo en el número de entradas vamos a colocar 2 y dibujamos la compuerta en la interfaz del Login Sim. Ahora vamos a dibujar la compuerta NOT EN. Aquí tenemos puerta NOT EN. Y dibujamos la compuerta en el Login Sim. Ahora vamos a dibujar la compuerta EN. Puerta EN. En donde dice número de entradas vamos a colocar 2. Y dibujamos la puerta EN en el Login Sim. Ahora vamos a dibujar las compuertas NOT. Cogemos puerta NOT y la dibujamos donde ustedes deseen en la interfaz del Login Sim y la segunda compuerta NOT. Muy bien, hemos terminado de dibujar todas las compuertas lógicas. Abrimos la carpeta base y escogemos la herramienta de cableado. Vamos a dibujar todos los elementos conductores del circuito. Muy bien, como ya dibujamos todos los elementos conductores, cerramos la carpeta base y ahora vamos a ubicar los switches. El switch A, ubicamos el switch B o interruptor y el switch C. Con esto vamos a tener señales binarias 0 y 1 y ahora ubicamos la señal de salida X. Ya hemos finalizado de hacer toda la modelación del circuito. Ahora nos vamos para el menú Proyecto y escogemos la opción Analizar circuito. Observen acá la ventana que tenemos de análisis combinacional y tenemos la señal de salida. Acá tenemos la expresión booleana y tenemos la tabla lógica del circuito lógico. Entonces vamos a ver cada una de las combinaciones en la modelación. Observen acá tenemos que la señal A, B y C está encendido, tenemos números binarios 1. Nos dice la tabla lógica que la señal de salida X será un 0. Encendemos el switch A, B y C, obtenemos un 0 en la salida, apagado. La siguiente combinación, A encendido, B encendido, C apagado. Apagamos la señal C, obtenemos un 0 binario en la salida, apagado. Ahora tenemos A encendido, B apagado y C encendido. Entonces tenemos una señal de salida encendida, 1, observenlo acá, 1 encendido. Siguiente combinación, A encendido, B apagado, C apagado, apagamos C, obtenemos una señal de salida apagada, 0 binario. Siguiente señal, A apagado, B encendido, C encendido, apagamos A, encendemos B y C, obtenemos una señal de salida 0, apagado, X igual a 0. Siguiente señal, A apagado, B encendido, C apagado, apagamos C, obtenemos una señal 0, apagada. Luego A apagado, B apagado, C encendido, encendemos C,
obtenemos un 0 binario a la salida. Y en la última combinación tenemos que los switches A, B y C están apagados y por ende la señal de salida también es un 0 binario, o sea que está apagada. Así hemos finalizado toda la modelación, cerramos y guardamos el archivo guardar como. Voy a colocarle el tercer ejemplo y le digo guardar. Así hemos finalizado, jóvenes, la modelación en el Logisim del tercer ejercicio de la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, estamos llegando al cuarto ejercicio y el último de la clase del día de hoy. Ahora resulta que nos dan el siguiente circuito y nos piden obtener exactamente lo mismo. Nos piden obtener la expresión booleana y la tabla lógica. Pero resulta que ahora este circuito está compuesto de lo siguiente. Tenemos una compuerta OR, aquí tenemos por ejemplo su tabla lógica, acá en la parte inferior del tablero. Tenemos la negación de esta compuerta, la compuerta NOT OR, mírenla acá, con su tabla lógica, la tabla de la compuerta NOR. Y tenemos una nueva compuerta llamada la compuerta XOR. Y acá tenemos la tabla lógica de dicha compuerta. Nuevamente nos dicen que tenemos una señal de salida X que puede ser 0 o 1 y tenemos estas señales con sus determinados switches A, B o C. Y cada una puede tener, de acuerdo al código, Y acá en la parte izquierda tenemos las señales de entrada A, B, C, cada una con su switch y cada una puede tener, de acuerdo al código binario, valores 0 o 1. Recordemos que el valor 0 significa apagado y el 1 encendido. Entonces recuerden, jóvenes, que para solucionar este ejercicio debemos hacer lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a analizar de qué forma las señales A, B, C van a ir cambiando a lo largo de todo el circuito debido a las compuertas lógicas que tengamos. Observen acá tenemos la señal A. Esta señal A se mueve por este elemento conductor hasta llegar a la compuerta NOT OR. Luego tenemos la señal B de color azul que se mueve por todo este elemento conductor y llega también a la compuerta NOT OR. Y luego tenemos la señal C naranjada que se mueve por todo este elemento conductor, llega también a la compuerta NOT OR. Pero también esta señal se mueve por este elemento conductor llegando a la compuerta XOR. También nos damos cuenta que la señal A baja por todo este elemento conductor que es un alambre y también llega por acá a la compuerta XOR. Ahora lo que tenemos es que recordar las operaciones de cada compuerta. Recuerden que en la compuerta NOT OR la operación es la suma, pero la suma negada. Entonces vamos a tener la suma de las señales A más B más C. Toda la operación va a estar negada y por eso colocamos esta línea en la parte superior que cubre a toda la operación de la suma binaria. Significa que toda la operación de la compuerta OR está negada. Y esta señal, jóvenes, de salida se mueve por todo este elemento conductor hasta llegar a esta compuerta OR. Ahora, recordemos que en la compuerta XOR, la señal de salida será la suma binaria de estos dos productos, de la señal A por C negado más A negado por C. Esta va a ser la señal de salida de la compuerta XOR y se va a mover por todo este elemento conductor hasta llegar a la compuerta OR final del circuito. Ahora esta compuerta OR lo que hace es que simplemente suma estas dos señales. Entonces vamos a sumar la señal A más B más C todo negado, que es lo que ustedes ven acá, con esta señal A por C negado más A negado por C. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, va a ser la señal de salida X de este circuito lógico o también la expresión booleana de todo el circuito lógico. Ahora, como ya tenemos todas las expresiones booleanas, vamos a armar la tabla lógica. Es lo que ustedes ven acá en la parte inferior derecha del tablero.
Ustedes jóvenes ya saben que como tenemos señales A, B, C, ya saben que tenemos 8 combinaciones posibles de señales binarias. Ustedes ya saben llenar toda esta tabla. Ahora, lo que vamos a hacer es que por cada compuerta vamos a tener una columna en la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, la columna de la compuerta OR, que sería esta. Pero recuerden que como esto está negado, primero hacemos la operación de la compuerta sencilla y luego la negamos. Entonces primero hacemos la operación OR, que en este caso sería la señal A más B más C. Obsérvenlo acá. Y para esto vamos a utilizar la tabla de la compuerta OR, esta que ustedes ven acá, la de la suma binaria. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a negar toda esta columna y de esta forma obtenemos la señal de salida de esta compuerta llamada la NOT OR, o sea, esta señal que ustedes ven acá, que es la negación de la señal A más B más C. Luego vamos a hacer esta compuerta. Observen acá con detalle, jóvenes, aquí hay que tener mucho cuidado. Observemos que la señal de salida de esta compuerta es toda esta operación que ustedes ven acá. A por C negado más A negado por C. Recuerden que acá tenemos varias operaciones incluidas. Tenemos la suma, tenemos los productos y tenemos estas dos negaciones. ¿Qué significa esto? Que para yo poder obtener esta señal de salida en mi tabla lógica, debo que hacer cada una de estas operaciones de forma individual. Entonces primero vamos a negar la señal A, o sea esta. Luego vamos a negar la señal C, que es esta señal. Luego vamos a hacer este producto de A por C negado. Luego hacemos el producto de A negado por C. Y finalmente hacemos la suma binaria de estas dos señales. Y de esta forma obtenemos esta columna que ustedes ven acá, que es la señal de salida de esta compuerta llamada XOR. Ahora, en la misma tabla lógica dejamos una última columna para la última compuerta, que es la compuerta OR. Recordemos que esta compuerta OR se representa mediante la suma binaria y tenemos que es la suma de esta señal que ustedes ven acá, que sería esta columna que estoy acá señalando, la de la compuerta NOR, sumada con la compuerta XOR, que es esta columna. Entonces acá vamos a obtener los resultados de todas esas sumas binarias para cada una de las combinaciones lógicas de acuerdo al código binario. Aquí vamos a obtener todos los valores de X de salida. Ahora los invito a que ustedes vean la siguiente modelación de este circuito elaborado en Logisim, para que ustedes corroboren cada una de las salidas X de este circuito de acuerdo a cada una de las combinaciones posibles de los switches. Recordemos que el número 1 significa encendido y el 0 apagado. Acá en la parte izquierda, jóvenes, de la modelación, ustedes ven nuevamente el circuito con todas las compuertas, los switches ABC, la compuerta NOT OR, la compuerta XOR y la compuerta OR. Y claro, la señal de salida. Y a la derecha ustedes ven la interfaz del Logisim. Escojamos la carpeta puertas, donde están todas las compuertas lógicas, y vamos a comenzar a dibujar el circuito. Comenzamos con la compuerta OR, puerta OR, observen, la escogemos. Abajo donde dice el número de entradas colocamos 2 y dibujamos la compuerta en la interfaz del Logisim. Ahora vamos a dibujar la compuerta NOT OR, esta. Vamos acá, puerta NOR, la seleccionamos. Y dibujamos la compuerta. Ahora por último vamos a dibujar la compuerta XOR. Puerta XOR, donde dice el número de entradas colocamos 2 y dibujamos la compuerta en la interfaz del Logisim. Muy bien, cerramos la carpeta puertas, abrimos la carpeta base
y escogemos la herramienta de cableado. Vamos a dibujar todos los elementos conductores, o sea, todos los alambres del circuito. Muy bien, ahora cerramos la carpeta base y vamos a ubicar los switches, el switch A, B y C. Ubicamos el switch A, luego ubicamos el switch B y el switch C. Recuerden que estos switches van a tener valores 0 y 1. Y ubicamos la señal de salida, X. Muy bien, ya tenemos todo el circuito armado. Nos vamos para el menú Proyecto, escogemos la opción Analizar circuito y tenemos este cuadro de análisis combinacional. Aquí tenemos, jóvenes, la expresión booleana del circuito, que es la salida X. Obsérvenlo acá. Y tenemos también la tabla lógica del circuito, donde vamos a ver todas las combinaciones posibles. Vamos a hacer ahora la modelación. Lo que vamos a hacer es que vamos a encender y apagar los switches para obtener las respectivas salidas. Tenemos que A está encendido, B encendido, C encendido, X es un 0 binario, encendamos A, encendamos B y encendamos C, obtenemos una salida 0. En la siguiente combinación tenemos A encendido, B encendido, C apagado, apagamos C, obtenemos un 1 a la salida, encendida. Siguiente combinación, A encendido, B apagado, C encendido. Obtenemos un 0 a la salida, o sea que la salida está apagada. Siguiente combinación, A encendido, B apagado, C apagado, apagamos C. Obtenemos un 1 a la salida, véanlo acá. Siguiente combinación, A está apagado, B encendido, C encendido. Entonces apagamos A, encendemos B y C. Obtenemos un 1 a la salida, o sea que la salida está encendida. Luego A apagado, B encendido, C apagado. Obtenemos un 0 a la salida, X igual a 0. Siguiente combinación, A está apagado, B apagado, C encendido. Encendemos C, obtenemos un 1 a la salida. Siguiente combinación, todos los switches apagados, A, B y C, obtenemos una señal de salida 1, encendido a la salida. Obsérvenlo acá, muy bien. Nos damos cuenta que toda la modelación está correcta. Cerramos la tabla de análisis combinacional y guardamos el archivo, guardar como. Cuarto ejemplo. Y le digo guardar. De esta forma, jóvenes, he finalizado la cuarta modelación de la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado a todos los ejercicios que acabamos de hacer y que les haya gustado la modelación en el software Logisim. Ahora a todos los invito a una tercera parte de esta clase, donde vamos a utilizar un nuevo software y vamos a aprender a utilizar los transistores lógicos, también llamados TTL. Uno para cada una de las compuertas lógicas que hemos visto en la clase del día de hoy, en la primera y en la segunda parte. Antes de finalizar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes también, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean este video todas las veces que sea necesario
para que entiendan cada uno de los ejercicios desarrollados el día de hoy y cómo se debe hacer su modelación en el software Logisim. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.